La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Bienvenido y muchas gracias por escucharnos. Hoy me encuentro con mi compañero Jaime. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí conmigo. Encantado de nuevo, Alfonso. Vamos a hacer una breve situación de lo que ha pasado en la Super Bowl hoy en día con el presunto cantante Bad Bunny. Yo creo que lo he dicho bien. Sí, no conejo malo. Conejo malo, lo prefiero decirlo en español porque como lo digas en el lenguaje anglosajón, no sé. En fin, Jaime, ¿qué es lo que te ha parecido? ¿Cómo has visto tú la actuación de esta persona en él? ¿Y qué significa para Hispanoamérica, no? Bueno, para el que lo sepa, bueno, lo de Bad Bunny ha sido verdaderamente un revuelo a nivel internacional, porque es un cantante de mucha proyección a todos los niveles, eso es indudable. Nos guste más o nos guste menos el estilo musical que profesa. Pero es verdad que pues ha creado mucho revuelo por la actuación que ha tenido, ¿no? Y que ha abogado claramente por el tema de Latinoamérica, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Super Bowl es el deporte mayoritario por número de seguidores, por datos de cifras económicas, por ingreso, por aceptación dentro de Estados Unidos, el deporte rey, ¿no? Igual que aquí en Europa o en gran parte del mundo el fútbol, lo que en Estados Unidos se llama soccer, pues allí es la Super Bowl, el rugby, el fútbol americano, ¿no? Del fútbol, la variante del rugby. Mira, Jaime, una pregunta que aquí nosotros como hispanistas pues decimos la hispanidad Hispanoamérica. ¿Por qué en los medios anglosajones emplean Latinoamérica? ¿Por qué? ¿Y por qué esta persona, que quiere ser un representante, este señor que quiere ser un representante de Hispanoamérica, utiliza el término Latinoamérica y los premios Latin y todo ese acervo lingüístico que utiliza? Porque no nos damos cuenta de que realmente nos enfrentamos a un mundo donde rigen los intereses. Y los intereses también fundamentalmente son del régimen económico. Igual que a España ahora se va a cumplir el 250 aniversario de la fundación y de la creación de Estados Unidos, muy pocos conocen que la contribución española, todo el mundo cuando habla de la independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias, porque eran 13 colonias, se autodenominaban 13 colonias, pues la independencia no se pudo fraguar, no pudo llevarse a cabo sin la contribución española. Pero como los españoles somos los primeros que renegamos de nuestra propia historia, ¿cómo le vamos a atribuir a los norteamericanos la obligación de tener que reconocer la contribución española cuando todo el mundo cree, cuando todo el mundo ve que la que contribuyeron, y además no fue así, fue además con préstamos españoles y además fue muy minoritaria en comparación con la española? Todo el mundo asume que fueron los franceses, ¿no?, los que contribuyeron de forma decisiva. Eso no es verdad, porque eso entre Bernardo de Gálvez y otros generales y otros gobernadores de la Luisiana y sobre todo de Cuba, porque el gran territorio español que fue artífice de la independencia de los Estados Unidos fue Cuba. De Cuba, de donde provinieron, para que tú veas cómo se retorce la historia, porque al final fueron los cubanos los que ayudaron a los norteamericanos y sin embargo ahora estamos viendo el tema del bloqueo, todas las cuestiones políticas, ¿no? Sí, pero a mí me llama la atención lo de Latín, el tema Latinoamérica. Sí, Latinoamérica lo acuñó. A ver, eso. Espérate, lo acuñó un chileno en 1850. Sí. Creo. Bien. Fue un chileno el que lo acuñó el término Latinoamérica. O sea, que fue un hispano el que lo acuñó. Pero me llama la atención. Dime. Claro, a ver. Cuando realmente el concepto etimológico se convierte en un concepto diplomático, geopolítico, sobre todo extra la invasión, que muchos mexicanos esta faceta de la historia no le dan la importancia que requiere, fue cuando Gran Bretaña, España y Francia, pues por unas deudas que había adquirido la reciente República Mexicana, pues intervienen en México. España, digamos que se abstiene, finalmente no decide por lazos históricos y porque decide el gobierno español que la deuda no merece o no es prudente entrar con un conflicto con los hermanos mexicanos, pues Francia realmente es la que interviene militarmente en México. Y es ahí
cuando Francia, creo que fue Napoleón III, Napoleón II, es ahí cuando realmente Francia introduce el término Latinoamérica como una forma de diluir la esencia española e intentar vincularla a un idioma, ¿no? Es ahí donde realmente... Y como tú bien dices, es verdad que después hay algunos políticos, algunos personajes de cierta renombre en Colombia, en Chile, que ya empiezan a apropiar el término Latinoamérica para desvincularse de Fue concretamente Chile y un miembro alto de la masonería. Bien, volviendo a Bad Bunny. El tema de Bad Bunny está causando una barbaridad de comentarios. Sí, a favor y en contra. A favor y en contra, y sobre todo en contra, porque aquí a España lo que ha llegado... Bueno, los que ha llegado dependiendo. Si tú escuchas televisión espantosa, pues a favor. Si tú escuchas los programas de YouTube, es en contra. Hombre, no, bueno. Pues, ¿qué es lo que ves tú? Además se está llegando a un absurdo que incluso políticos que en España gobiernan legislando que si tú le das un piropo a una mujer eso puede ser agresión, están aplaudiendo a un Bad Bunny que, ojo, lejos de interpretar su estilo musical, que yo creo que es un estilo que tiene su público, además hay que reconocer que tiene mucha aceptación en el mercado internacional, hombre, pero si le quitamos la música y leemos la letra, yo creo que sería difícilmente encajable que esta misma clase política que, por ejemplo, en España legisla contra que un piropo puede ser catalogado de agresión, si tú lees la letra, bueno, podría estar hasta en la cárcel, ¿no? En la cárcel, porque el papel que se denigra a la mujer, el estilo musical de Bad Bunny es amplia. ¿Qué es lo que ha pasado para entrar en profundidad de lo que tú has dicho? ¿Qué es lo que pasa? Bad Bunny es un personaje, es un cantante, un referente en Puerto Rico, llena estadios a lo largo de todo el mundo, pero yo he dicho en mi canal que para mí es el tonto útil del imperio anglosajón y que realmente es el disidente controlado, ¿no? Es la disidencia controlada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Bad Bunny representa todo lo que para el mundo anglosajón es la degeneración del ser humano. La sexualización, la denigración de la mujer, etcétera, etcétera, el reggaetón, ¿no? Que para muchos... ¿Qué pasa? Que Bad Bunny es obviamente un elemento, un símbolo para el independentismo en Puerto Rico y para lo que se ha denominado el ámbito latinoamericano, ¿no? Que yo creo que es una barbaridad decir Latinoamérica, yo creo que es una barbaridad. Ahí estamos. ¿Qué pasa? Que yo lo he catalogado en la actuación de la Super Bowl. Bad Bunny hizo un alegato a favor del mundo latino, ¿no? Cuando yo creo que la interpretación para mí es diametralmente opuesta. Hizo y asumió todas las tesis del imperio anglo respecto a Hispanoamérica. Totalmente. Primero, ¿por qué? Porque asume el continente americano como un único continente unido. Y eso, entre el mundo anglosajón y el mundo hispano, hay diferencias civilizatorias, de cosmovisión de la vida, religiosas, doctrinales, de la fe, totalmente diferentes, gastronómicas, culturales, vamos, políticas, de todo, ¿no? De toda la cuestión. Claro, eso, si vemos que Bad Bunny dice una unión de todo el continente americano, encaja perfectamente con la doctrina Monroe. América para los americanos. Claro. Entonces, claro, después él enuncia todos los países en español, pero sin embargo, Estados Unidos lo dice en América, en inglés, perdón. Y después empieza diciendo Dios bendiga América, que es la frase por autonomacia del mundo anglosajón, apropiándose de toda la dialéctica del continente americano, porque hay que entender que los norteamericanos en los mítines y en todas las cuestiones no se denominan norteamericanos, se autodenominan americanos. La Liga Nacional de Hockey o la Liga Nacional de Rugby o de Baloncesto no se llama Liga Norteamericana de Baloncesto ni Liga Norteamericana de Rugby, se denomina Liga Americana. O sea, ellos consideran que el continente es suyo. Y bueno, y además fíjate cuando están renombrando incluso los golfos, los estrechos, como el Golfo de América, el Canal de América, todo ello, porque ellos consideran que no es el continente hispanohablante, ellos lo consideran como el continente
angloparlante. Entonces, esa es la dicotomía que muchos entendemos. Y para finalizar, claro, hay muchos que están a favor de Bad Bunny, que es que dicen que, claro, claro, la mala es España, que es que no nombró a España. España no. Y que en España nos sentimos agraviados porque Bad Bunny no nombró a España. Es que no tiene por qué nombrarla, porque para empezar, España no está presente en América hoy territorialmente. Hoy. No se verá mañana. Bien, y otra cosa que te quería preguntar, Jaime, porque a mí me parece que es sumamente interesante, es por qué los cantantes no se dedican a cantar y no a meterse en política. ¿Por qué esta persona se ha metido en política sin saber política, sin saber de nada, y no se dedica a cantar, que es lo que debería de haber hecho desde el momento uno? ¿Cuánto le va a perjudicar esto? Porque ya de entrada tiene una parte de personas que están a su favor y otra que están en contra. Ya tiene el mundo dividido. A otra cantante que hizo lo mismo le ha ido fatal. A otros artistas de Hollywood que han hecho lo mismo, tanto fatal le han ido que Hollywood ha desaparecido. ¿Crees que le afectará mucho esta decisión de dedicarse a la política una persona que es un cantante? A ver, yo creo que la cosmovisión o cómo funcionan las cosas en el continente americano es muy diferente a cómo funciona en Europa, ¿no? La trayectoria musical de Bad Bunny, pues no sé cuál será, si será efímera o será larga, eso lo dictará su público y su carrera profesional, cómo se dedica a ello, ¿no? Hay cantantes que han tenido un boom, incluso hay cantantes o grupos musicales que han tenido un éxito esporádico, se han hecho famosos para la eternidad, pero han tenido 2 o 3 canciones buenas, y hay otros cantantes que son eternos y que son inmortales porque han tenido una producción prácticamente hasta el final de sus días. Bad Bunny, ¿qué es lo que pasa? Yo vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que Bad Bunny es el elemento perfecto para la geopolítica del mundo norteamericano. ¿Por qué? Porque ante todo lo que está pasando en el continente americano, hay las intervenciones de Estados Unidos, la apropiación territorial que se hizo de México, las intervenciones militares que se hicieron en Chile, que se hicieron en Nicaragua, El Salvador, Panamá, con un Trump que está anunciando que puede intervenir, que ha intervenido, por ejemplo, en Venezuela, que ahora va a intervenir en Cuba, en Hispanoamérica, por cierto, porque no se nos olvide lo que Trump quiere. Y ojo, y aquí creo que no hay diferencia entre republicano y demócrata. Lo que pasa es que sí es verdad que Trump nos puede resultar un poquito más estridente en la forma, pero después la geopolítica y las directrices y la política de Estado en Norteamérica está muy bien, digamos, consensuada entre republicanos y demócratas. Yo creo que realmente el problema es que Bad Bunny no es más que un elemento más de la ficha de ajedrez que juega Estados Unidos con respecto, como dice Marcelo Bergullo, con la subordinación cultural e ideológica que sufrimos los hispanos respecto al mundo anglo, que por subordinación hemos llegado a los extremos que incluso hasta las palabras lo hemos cambiado y los términos lo hemos cambiado, y de ser hispanoamericanos se han convertido en latinoamericanos. ¿Eso qué quiere decir? Desproveer a 600 millones de compatriotas, pues yo los considero compatriotas, de toda identidad cultural y toda identidad nacional, ¿no? Nacional. Bien, Jaime, ¿quiere añadir algunos datos, algo que tú creas interesante, o nos despedimos ya y simplemente...? Yo para finalizar, solo haría un llamamiento, haría un llamamiento a que la gente que ven tu canal y ven este tipo de tertulia, porque este va para el también va para reunificacionista. Lo importante es que sepamos leer entre líneas. Es muy importante que tengamos espíritu crítico. Yo soy un firme defensor que las palabras tienen siempre un sentido y un origen. Cuando hay personas que dicen, no, es que hay que ser latinoamericano porque no es que hablemos latín, es que nosotros es un aspecto que no hemos definido como autocultural latino. Bueno, pero eso tiene un porqué. Eso tiene que tener un sentido, ¿no? Cuando tú hablas español, tiene un sentido. Cuando tú profesas la religión católica, tiene una historia detrás. Nosotros nos vinieron los romanos, nos vinieron los griegos y somos el resultado, el crisol y el resultado de muchas culturas. Igual que la que hay en América, viene de donde viene y proviene de donde viene. ¿Cuál es el problema? El problema es que mientras que la otra gran civilización que habita en el continente americano, por cierto, americano de Américo Vespucio, también hay que decirlo, no muy autóctono también, hay que entender también
que hay una lucha también en lo que es la dialéctica, en la narrativa de los hechos. Y ahí tenemos nosotros que darnos cuenta que latinoamericano es un término totalmente artificial, porque también se le tendría que llamar Latinoamérica a los canadienses. Totalmente. Y los canadienses, que yo sepa hoy... Perdona, a los canadienses no, porque hablan francés. Entonces ellos serían latinos. Latino. Ellos serían latinos. Claro, pero tú no vas a ver ni a un quebequeño, ni vas a ver a un canadiense que se autodenomina latino. No, ellos no. Y sin embargo, sí, porque el francés... Ellos deberían decir por el francés. Claro. Que es por lo que se utiliza en Hispanoamérica el término latino. Entonces los canadienses son latinos. Hombre, hay que tener muy claro que si se es americano porque se está en el continente americano. Estos mismos latinos que se consideran también americanos y que creen y han aplaudido este discurso de integridad territorial, de comunidad de Bad Bunny o de Conejo Malo, tienen que entender que eso es por un ámbito geográfico. Entonces, claro, si estamos diciendo que el nombre sí se está condicionado a la tierra, a la cabita o al ámbito geográfico que tú eso, decir latinoamericano es un error geopolítico y de geografía. Porque latinos son aquellas personas que vivieron en el ámbito de la influencia territorial del Imperio Romano. También latinos podríamos entonces llamar a los latinoafricanos. Los africanos se podrían llamar latinoafricanos. Ojo, y con mucha más razón, por lo menos la parte del Magreb, lo que sería Marruecos, norte de Marruecos, el Rif, los compatriotas del Rif, lo que sería Argelia, lo que sería Túnez, lo que sería Libia, lo que sería Egipto, con mucha más razón se podrían autodenominar latinoafricanos que antes que los americanos. ¿Por qué? Porque si formaron parte del Imperio Romano. Yo no veo a ningún africano llamándose latinoafricano. Pero es que incluso en Siria, parte de Jordania, en Oriente también se podrían llamar latino-orientales. Y nadie se llama latino-orientales. Nadie. Pero es que incluso los mismos franceses no se llaman latinos. Para nada. Yo nunca he escuchado a un francés, yo soy latino. No, yo soy francés, ¿no? Entonces, claro, es muy importante a las palabras dotarlas de contenido. Porque cuando queremos ser algo solo por el hecho de creernos que somos algo, eso no significa que lo seamos. Pues evidentemente la palabra latina, pues ahí tú ahora mismo la has desmontado totalmente el discurso. No tiene sentido ninguno de que se utilice el término latino, porque son hispanos en todo caso, porque los mismos franceses no se consideran latinos y Canadá pues no se considera latina. Ni Inglaterra, ni nada, ni Siria, ni nada. Bien, bueno, pues sin nada más, a menos que tú quieras decir algo, nos despedimos. Ni los españoles nos consideramos, no es un término que nosotros somos herederos del Imperio Romano. Ya está, pero no somos latinos. Pero es que, claro, y ya terminaría con otro de las grandes falacias, de las grandes mentiras. La gente yo creo que el mensaje que tiene que prevalecer al final de esta mini charla que hemos tenido tú y yo, es que la gente tiene que entender que aquí hay intereses dentro y fuera. Y cuando nos intentan apropiar o poner una etiqueta, no el buenismo, la condescendencia, las buenas intenciones se quedan al margen. España contribuyó de una forma decisiva, aportando económicamente para la independencia y la conformación del actual Estados Unidos, que por cierto tiene un componente hispano muy importante, entre todo porque prácticamente la mitad o 3/4 partes del territorio norteamericano de los actuales Estados Unidos era español. O sea, antes incluso de ser anglosajón era español. Pero tenemos que entender y darnos cuenta también de que la conformación de las palabras, de los términos, de la geopolítica, son, como digo, intereses, ¿no? Nosotros no hablamos latín. Nosotros hablamos español, que es una evolución del latín. Y el latín es una evolución posiblemente del etrusco y de otro idioma. Bueno, estaba en la zona del Lacio. Lo que llega a América no es el latín. Ojo, sí llega el latín en ciertos aspectos jurídicos, eclesiásticos, durante unos años, porque se extiende en todo el mundo. Incluso hay misas en latín todavía en Norteamérica y en Canadá, sobre todo en el ámbito de los protestantes, ¿no? Utilizan también mucho. Y los españoles también. Pero
lo que llega a América es otra lengua diferente, evolutiva, además, no el latín, sino el latín vulgar, mezclado con el romance, mezclado con términos incluso arábico también, hay aportaciones del árabe, o sea, no tiene nada que ver con el latín. Pero es que, como yo digo, cuando llega Cristóbal Colón a América, llega sin saberlo, bueno, llega sabiendo, hablando castellano, pero no se da cuenta que siglos más tarde ese propio castellano volverá haciendo otra cosa, que el español, claro. Porque el español también se nutre de muchas palabras hispanoamericanas. Entonces, el español es tan americano como europeo, y eso es lo que tienen que darse cuenta. Y ahora que hablan tanto de que si el español tiene que ser idioma mexicano, lo podremos revestir como queramos, lo podremos adornar como lo queramos. Y cuando hay tanto interés en denigrar el término hispano, cuando hay tanto interés en denigrar y cambiar el idioma español y cambiarle la terminología, ellos mismos están están asumiendo que la dialéctica es tan importante como el contenido. Muy bien. Bueno, pues ya sin más, pues ya terminamos. Y bueno, pues darte las gracias, Jaime, por estar aquí. Y bueno, pues ya hasta la próxima. Y espero que en tu canal, pues que vaya que funcione este vídeo en condiciones. Muchas gracias por acompañarnos y un saludo virtual a todos. Hasta luego.